nos manda y nos llama a preparar. Así, por eso dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? O sea, el anuncio del que está hablando Isaías es de la palabra del Señor. Eso es. De los tiempos difíciles que vendrán Y para sobre la tierra, quién se ha manifestado el brazo de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, vamos de inmediato para pasar al tema de hoy, a iniciar con una oración para que Dios nos ponga palabra, para que Dios nos dirija. Amén. Bendito sea Dios para siempre y su bendición fluya en esta mañana. Amén. Eterno Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, ese eres tú. Te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos gracias. Y bendecimos tu gran nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, Señor, te damos las gracias por tu amor inmenso, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos que nos perdone en esta mañana, Señor, que estamos delante de ti. Si en alguna cosa te hemos fallado, Dios. Tu palabra dice que nuestras oraciones no tengan estorbo, Dios. Y no quiero, no deseo, Dios, Aleluya, que nuestras oraciones, nuestro clamor a ti tengan estorbo, Señor, sino que sean escuchados. Y en esta mañana, Padre, presentamos a ti esta programación para que tú te glorifiques, Dios. Nosotros, Señor, tenemos una cita bíblica, Señor, para hablar de ella, pero tú eres quien sabe, Dios, la necesidad que hay en cada hogar, en cada familia. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control, Dios, y que tú prepares la mente y los corazones de cada persona que vaya a recibir en cualquier momento dado del día, del mes, del año, del tiempo que sea, que vaya a recibir la enseñanza que en el día de hoy estaremos expresando, Señor. Que seas tú trabajando con ellos y ayudándoles a entender, Señor, los cambios que necesitan en sus vidas, Señor. Te pido, Padre, que ponga tu mano sanadora sobre los enfermos, que liberte a los cautivos, Señor, que restaure, Señor, a los que están quebrantados, que supla donde hay necesidad. Padre Santo, que tú tomes el control de cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. aleluya. Qué bueno, gracias a nuestra hermana por esa oración poderosa en la mañana de hoy. Gloria al Rey. Y vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en Números, en el capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, aleluya, escribe como siempre de párrafo a párrafo. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira de Dios se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y lanza en mano siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Aleluya. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruiste a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés,
que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y su descendiente gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. O sea, que hubo una aprobación del Señor ahí. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salud, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe del madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Aleluya, damos gracias al Señor por esa palabra que hemos leído en esta mañana. Yo creo que es bueno, aleluya, la enseñanza que vamos a estar dando y que va a quedar aquí, aleluya, como un testimonio de la grandeza de nuestro Dios, pero también de lo dañino que es el pecado. Así es. En la vida del hombre, cuando uno se desvía de los planes y propósitos que Dios ha establecido para que su pueblo viva o ande en el sendero de su santa y divina palabra. O sea, Dios nos ha dado ordenanzas, nos ha dado mandamientos, preceptos en los cuales debemos vivir. Independientemente de nuestros conceptos personales, hay una palabra que está por encima de mi pensar y de mi sentir. Entonces, hoy, alabado sea Dios para siempre, vamos a estar hablando de un hombre que sintió un celo por la casa de Dios y también por el honor de su Señor, porque se molestó con la actitud pecaminosa de este israelita que tomó una mujer que no debió tomar. No, y un reto, porque en medio de la situación no hay la presencia. Que sabe que es del grupo contrario. No sabe que pagana. Amén. Que vamos a orar y luego, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Padre, gracias por esta palabra preciosa. Es tu palabra, Señor. Quizás muchos, aleluya, al escuchar lo que ella dice, lo que hemos leído, Señor, se sorprenda. Pero tú eres Dios. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que por dura que pueda parecer, Señor, podamos asimilar que tú eres Dios y que tú, Señor, nos muestras el camino de la paz, el camino del amor, el camino de la misericordia, el camino de la justicia, pero que hay otro camino que es el de la destrucción, y que cuando no nos conformamos, Señor, a caminar en la dirección tuya, de alguna manera nos va a alcanzar el camino del infortunio, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres Dios. Gracias, Padre. Trabaja el pueblo por esta palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay un celo que es totalmente distinto al celo que nosotros conocemos. El celo carnal. Sí, desde el punto de vista humano, que se siente por la pareja o por una persona que nos brinda afecto y un día pues nosotros nos damos lealtad. Porque en el celo de que tiene que ver con Dios y con la palabra, aleluya, el Señor habla de eso, es un celo que cuando nosotros lo sentimos, aleluya, como decía, lo dijo Jesús y también creo que el apóstol Pablo, el celo de tu casa me consume. Ese es un celo que nos motiva y nos prepara, Cristian, para servir a Dios de manera eficaz. Claro que sí, déjenme decirles esto, es un celo que está en uno y que uno quizá ni lo sabe, pero que en el momento dado, cuando usted ve algo que es inaceptable, que con relación a lo que es la palabra de Dios, lo que es la vivencia que debe llevar un cristiano, eso sale como de usted y usted como que sin darse cuenta siente esa molestia, esa preocupación, pero ¿cómo va a ser? Y se siente uno mal y confronta a uno a la persona, pero tú no estás viendo que lo que está haciendo está mal. Ese es el celo. Y sobre todo cuando se trata de personas que tienen
conocimiento de Oiga. la palabra de Dios, que son parte del pueblo, como en el Amén. caso de la iglesia que estamos hablando. Así es. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora bien, hay un texto que vamos a considerar más adelante, pero qué bueno desde el principio, que es Romanos 12, versículo 11. Él dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino ferviente en el espíritu sirviendo al Señor. Y a mí me gusta mucho, Lidia, porque la forma en que nosotros como creyentes e hijos de Dios debemos servir a nuestro Padre Celestial es de manera ferviente, con un espíritu ferviente. Eso es lo que está pidiendo. Amén. Entonces yo estaba meditando en nuestra postura, quizá no la tuya personal, quizá no la mía, alabado sea Dios para siempre, porque cuando el espíritu tuyo y el mío es ferviente, nosotros estamos pendientes de nuestras responsabilidades cristianas, de cuáles son de nuestros deberes delante de Dios. Y en nuestra mente está trabajando todo el día. Aquello por lo cual, porque cuando se trata de un caso, perdóname que te interrumpí, ¿verdad? De un hombre o una mujer que dice, tiene un amor ferviente por ella. Es un hombre que coge 3 guaguas para llegar a donde está su amada. Y si después de coger las 3 guaguas, a tomar 3 autobuses, tiene que coger un burro, también lo toma el burro. Y de donde el burro lo deje, si tiene que caminar 1 hora a pie, camina la hora a pie. Para llegar sudado como un caballo de su amada, y darle un abrazo y disfrutar de su amada, ese calor de esa mujer o de ese hombre que ama. Bueno, Es amor ferviente. Yo entiendo entonces que la iglesia en sentido general, sobre todo en estos tiempos malos y peligrosos que nos ha tocado vivir, necesita un amor, un espíritu ferviente, sí, señor, por Dios. Y entonces tú vas a ver una iglesia diferente, tú vas a ver cultos diferentes, amén, tú vas a ver estudios diferentes, así tú es, vas a ver una escuela bíblica diferente, tú vas a ver que la gente va a estar interesada en la casa de Dios, porque en estos tiempos, por la falta de ese espíritu ferviente, tú notas que a muchos creyentes le da una cosa, le da lo mismo estar en la casa de Dios como no estar. Y ellos, bueno, de algún modo, hay muchos que se han constituido en domingueros. y muchos ni eso, muy lamentable. Ni eso siquiera. Muchos ni eso. Muchos van 1 vez al mes. Yo entonces en ese caso diría mensualero. Mensualero. Yo ese término yo no lo conozco, o sea, sé que no es el término mensual, no, pero imagínense. Bueno, Horrible. la palabra celo tiene una definición, aleluya, de manera formal que nosotros queremos compartir esta mañana. Y la palabra celo se refiere simplemente a una energía o a un entusiasmo dirigido hacia una causa o hacia algún objetivo. Tal, por ejemplo, en la palabra de Dios se puede aplicar bien al andar con Dios de un creyente. Eso va a determinar y va a definir si tú sientes o no celo por Dios y por su palabra y por su obra, dependiendo del testimonio, del cuidado personal que tú tienes en la vida cristiana, andando como se debe delante de Dios y delante de los hombres, que son la gente que tiene que ver el fruto como evidencia de que tú y yo somos hombres, somos mujeres de Dios. Así es, en nosotros está manifestarlo, porque esto es individual, ese fervor por servir al Señor, no por ser visto en la casa de Dios por los líderes, sino por agradar a Dios, porque yo llevo ese anhelo, ese fervor que arde dentro de mí, ese deseo de yo llegar allí a la casa de Dios, aunque yo sé que Dios está conmigo cuando yo estoy en la calle, yo sé que Dios está conmigo mientras estoy en el trabajo, yo sé que el Señor está conmigo en cualquier lugar en donde yo estoy, pero la casa de Dios es el lugar donde nos reunimos para juntos adorarle. Entonces en mí está ese anhelo de yo llegar allí porque tengo una convicción de que Él está ahí en su casa, aunque está conmigo, para allí abrir mis brazos y llegar y tirarme en el altar a sus pies, adorarle, llevarle las quejas del día, los agradecimientos, porque no son solamente las quejas, hablar con Él allí en su casa, es fervor a estar en la casa de Dios como lo sentía David. Bueno, y la palabra dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, en la casa de Dios, en el altar, en su presencia, tú depositas toda esa carga que te agobia. Bendito sea Dios para siempre. Dice la palabra que toda
nuestra ansiedad debemos depositarla Depositarla sobre Él. sobre Él. Entonces, muchas veces estamos cargando con nuestras ansiedades, con nuestras cargas. Bendito sea el nombre poderoso del Y nos Señor. sentimos cómodos, preferimos quedarnos en casa con nuestra carga. Y coger el teléfono y llamar a alguien que nos va a dar un consejo errado, cuando podemos llegar a la casa del Señor, que allí está nuestro Rey esperándonos para darnos el consejo sabio, para darnos el consuelo, para ayudarnos a resolver las situaciones, a descargar y a vivir. En esta mañana yo hablaba con Dios, ¿verdad? Y yo le decía que le daba gracias al Señor, que la palabra es linda porque siempre le llega a uno a la mente rápido. Y yo le daba gracias a Dios por ser su esclava. Tú sabes una cosa, que toda esa carga que tú estabas sintiendo hoy en la mañana, cuando termine este programa ya se han ido. Amén, Bueno, en el ya nombre de casi Jesús. están desapareciendo. En el nombre de Jesús. Yo le decía al Señor que yo le daba gracias por ser su esclavo. Porque es que si no somos esclavos de uno, somos esclavos de otro. Entonces, ser esclavo del Señor es el tener libertad. Porque mire, cuando una persona llega a su trabajo, ya no es libre. Ya es esclavo de su empleador. Se convierte en esclavo de su empleador, porque si aunque esté para hacer una labor, si el empleador lo envía a otro lugar, a un lugar a hacer algo, si el empleador lo pone a hacer un trabajo, tiene que hacerlo porque ese es su empleador. Entonces ya no es libre. Si quiere ir al baño, desea ir al baño, tiene que pedirle permiso o esperar el momento. No es libre. Entonces yo decía, pero ven acá. De todos modos, si no somos, qué bendición, qué ventaja ser esclava, pero ser esclava del Señor. Aleluya. Porque somos unos esclavos libres y Bueno, bendecidos yo no y sé si felices. tú sabes que ahondando un poquito más, cuando se trata del Evangelio, en la vida cristiana no hay un punto neutro. O usted es de Dios o es Así del es. diablo. Sí, claro. Bendito sea Dios para siempre. O sea, porque nadie puede servir a los señores. Usted no puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Eso no. Bendito sea Dios para siempre. Entonces la palabra de Dios es clara. De manera que en el día de hoy vamos a estar hablando del celo en el sentido espiritual aplicado a Dios y a la vida cristiana. Bendito sea Dios para siempre. Para comprender el significado de la palabra celo desde el punto de vista bíblico. Y también vamos a estar hablando de un personaje que se conoce como Infinite, alabado sea Dios para siempre, que es un buen ejemplo de celo piadoso. Y también vamos a estar hablando de algunos hombres que han dado ejemplo, alabado sea Dios para siempre, del celo, incluyendo el mismo Jesús. Amén. Cuando él dijo que su casa, en su casa era una casa de oración, y ellos la habían convertido en cuevas de Sí, ladrones. el desorden que había allí le causó celo, porque si la casa de mi padre es un lugar para venir a adorar, para hacer las cosas bien, para venir a brindarle un servicio al Señor, no es para venir a negociar, o sea, cueva de ladrones. Aleluya. Bueno, quiero saludar a mi hermano José Antonio. José Antonio, El hoy primo. estamos haciendo el programa desde la casa, tiempos decisivos, en razón de que la emisora pues se la están reorganizando, están preparando los programas. Bendito sea Dios para siempre. Esperamos que terminen esta semana y entonces estaremos de regreso allá. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en tiempos decisivos compartiendo esta palabra. Bueno, Lidia, en Números, en el capítulo 25 que ya leímos, se relata una historia que habla de la rebelión, aleluya, en la que participó el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Comenzaron a adorar, tal como leímos, al dios cananeo Baal Peor. Y eso encendió el furor. Oiga, pero ¿Qué furor? furor es la ira, el espíritu del Señor le molestó, ¿Y por qué Dios se molestaría tanto? porque Dios es santo, 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 Y él no comparte y su Él no gloria. comparte su gloria con nadie. Y entonces cuando seguimos buscando la historia atrás, vemos cómo Él viene hablando y diciéndole Primero al pueblo, fabrican un becerro de amén. oro y ven las consecuencias. Bendito sea Dios para siempre. Y ahora como que no aprendieron bien la lección. El pueblo no se cansa de pecar. No se cansaba y seguía pecando. Y Dios dándole oportunidades y restaurándole, librándole del enemigo y peleando por él y dándole la victoria. Y tan pronto cogían, como dicen por ahí puebleramente, una agüita, un animito, a seguir pecando, a seguir haciendo cosas desagradables ante los ojos del Señor. El
Óigame, usted no, sus hijos están adultos ya, pero usted criando un muchacho, no te trepes ahí, no te enganches ahí. Y mientras usted le dice, lo baja. Cuando usted baja la cabeza y la levanta, ya el muchacho está ahí otra vez. Pero en el caso, va a por llegar un ejemplo, momento a dar un cuetazo. sí, del pueblo de Dios, el Señor había prohibido la adoración pagana a los ídolos, pero también es un Dios que condena no solamente el adulterio espiritual, que cuando se está adorando a un Dios falso es adulterio espiritual, Claro que sí. sino que también condena la fornicación, la inmoralidad sexual. Y aquí, en el caso que estamos viendo, estamos mirando, alabado sea el Señor, cómo el pueblo, a través de uno de sus miembros, cae precisamente seducido por los moabitas. Bendito sea Dios, que fue la estrategia para hacerlo caer. Así es. La invitaban a sus fiestas y a las adoraciones de sus dioses, y ahí cayó una gran parte del pueblo de Israel, que le costó mucho, porque yo oí que tú leíste que habían como 24,000 muertos. Bendito sea Dios para siempre, porque la ira de Dios se encendió contra el pueblo. Debemos ser definidos, porque fueron tentados. Fue una tentación que se le puso. Si recordamos la historia de Baal o de Balaam, cuando... Pero este es lo mismo. Exacto. Este es producto de Balaam. Ahí está el detalle. Él fue el que le sugirió a Balaam. Exacto, porque cuando no pudo maldecir al pueblo, porque ese pueblo estaba bendito por el Señor, le hizo la sugerencia que los invitara a que hagan fiesta, que se enamoren, y verás cómo van a caer. Entonces, ¿cómo es que el diablo, cómo es que el mundo puede tener tanto conocimiento de cómo nosotros como iglesia vamos a caer? Oiga, si usted se mantiene firme en lo que usted ha creído, en la palabra del Señor, y entregando a Él su voluntad para que Él tome el control, por más que el diablo quiera, porque eso es lo que quiere Satanás, día y noche está tentando a la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, este pueblo del Señor no se dio cuenta, pero con conocimiento de lo que ya se le había dicho, que no hiciera ese tipo de mezcla, que no se mezclaran con mujeres paganas. Aleluya. Que no se buscaran esposas o esposos de los paganos. Y es lo primero que hace, tan pronto aparece una muchachita bonita moviéndole la colita por ahí, es lo más lindo que lo rápido, ven. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Aleluya. Las muchachitas comenzaron a mover el trasero, bien vestida y bonita. Y linda, que la mujer es linda, no se puede negar. Bueno, pero mujeres lindas tenían ellos en Israel, de las israelitas. Pero recuérdate lo que pasó al principio, por ejemplo, en los tiempos de Noé. Cómo las hijas de los hombres eran lindas, eran bonitas, y los hijos de Dios se quedaron así como pasmados, mirando. Y en estos tiempos, mucha gente creyente que están en la casa de Dios sirviendo, cuando ven esas mujeres esos son del los hijos mundo, de Dios, cuando están mirando a las hijas de los hombres, sí, de los hombres carnales, las impías, las inconversas, y tirando para allá, y como hay un muñequito por ahí con la babita por aquí. Alaba. Loco por caerle atrás, loco porque termine el culto para ver dónde que vive. Bueno, Sitín estaba situada al lado del río Jordán. Fue la zona de preparación para la entrada a la tierra prometida. Bendito sea Dios para siempre. Oye eso. La bendición ahí al lado. Sí, a punto de cañón. Bendito sea Dios para siempre. Y el enemigo tentando al pueblo dice, yo no puedo permitir que ellos entren a esa tierra. Bendito sea Dios. Bueno, dice nuestro hermano José Antonio Trinidad. Saludos para usted, pastor, y también para la prima. Claro que sí, mi primo. Aleluya, qué bueno, la bendición de Dios. Así que dice que... También le saluda Javier Santana Polanco. Oh, la bendición de Dios para nuestro hermano Javier Santana Polanco. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Javier, hijo de nuestro distinguido Temo Santana. Bueno, Javier, aleluya, ¿verdad? Que se ha dado muchas rodillas por Javier, porque Javier es uno de los hijos de Temo Santana que todavía está fuera del evangelio. Dime, Javier, que te convertiste ya, hijo mío. Bendito sea Dios para siempre. También estamos orando por ti, para que la bendición de Dios se meta en tu casa, en tu familia, te transforme a ti y a todos los tuyos. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que no se deje engañar por el diablo, porque el diablo quiere arrebatarle lo más preciado que tiene. Lo más preciado que tienes tú es lo que el diablo te quiere arrebatar, que es el alma.
decía Clidia, el instigador de esta rebelión fue Balaam, un falso profeta y adivino que era famoso en toda la región por sus habilidades, según Números capítulo 22, aleluya, desde el 1 al 6, versículo 31, y capítulo 31, versículo 16. Y Balaam fue, alabado sea Dios para siempre, contratado por Balac, que era el rey de Moab, bendito sea Dios para siempre, porque él le temía a Israel. Claro, Dios, ese gran pueblo. por la cantidad de habitantes que tenía el pueblo, bendito sea Dios para siempre, y también porque era un pueblo poderoso. Por lo que conocía que había hecho el Señor por ese pueblo. Contaba con el apoyo y el respaldo de Dios, bendito sea Dios para siempre. Entonces quería que Balaam profiriera maldición contra el pueblo de Dios. Atrevido. Y Balaam sabía que no podía, pero aún así lo intentó. Bendito sea Dios para siempre. Mira, llegó al lugar de la perdición. Pero tú sabes por qué lo intentó. Por la ambición. La ambición. La ambición, le ofrecieron mucho dinero. Aunque decía, aunque me dé la mitad de tu reino, porque no podía cambiar. No podía cambiar el plan de Dios. Pero seguía intentando. Pero hay gente que inventa mucho, porque Judas también vendió a Jesús por 30 piezas de plata por la ambición. Aunque luego estaba arrepentido, porque hay dinero que nos quema la mano, que nos hace daño y que nosotros sabemos que no podemos recibir. Aleluya, porque nos perjudica. Que son de maldición. Alabado sea el nombre. Hay muchas cosas que no son de bendición, que son de maldición a la vida de nosotros. Nosotros como creyentes debemos afirmar en la palabra, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, Balac entonces aconsejó a Balac que hiciera, aleluya, que su gente invitara a los israelitas a uno de sus festivales idolátricos, donde había orgías inclusive, bendito sea Dios para siempre. Si tú leas Número 31, alabado sea Dios para siempre, versículo 16, nos habla de eso, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, como consecuencia, los moabitas sedujeron a algunos de los israelitas, no a todos, porque siempre hay un remanente fiel que se mantiene, pero hay otro que se deja corromper. Y dice que ellos en Sitín se prostituyeron, comenzaron a prostituirse. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, bendito sea Dios para siempre, ellos comenzaron a participar en sus cultos de idolatría, aleluya, que contenían inmoralidad sexual, según Número capítulo 25, 1 al 3, bendito sea Dios para siempre. Y esa desviación fue una de las muchas y tantas veces que el pueblo también se desvió, porque el pueblo tuvo muchas recaídas en el camino, se levantaba, caía, Dios lo libraba del enemigo. Y era como que se le olvidaban los golpes, los sufrimientos, las pérdidas, porque cada vez que tenían una recaída eran muchas las pérdidas humanas que había. No, y precisamente porque caían en la adoración a los ídolos. Claro, porque siempre era la misma dirección. Aleluya. Era la misma dirección, negar al Señor, al Todopoderoso, para irse tras los dioses ajenos, de alguna manera con diferentes nombres, pero ese era el punto. Y pecados asociados entonces con la inmoralidad sexual. Amén. Número 31, verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel cometieron transgresión contra el Señor en el asunto de Peor. Por eso hubo mortandad en la congregación del Señor. Aleluya. Bueno, y de algún modo te está diciendo que cuando el pecado predomina, cuando el pecado reina, alabado sea Dios para siempre, y toma cuerpo en una congregación, ahí está diciendo que reina la muerte. Y hubo mortandad en medio del pueblo, porque el pueblo, una gran mayoría, se había apartado de Dios, se habían desviado de los planes y propósitos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que como pueblo, la iglesia es un cuerpo, bendito sea Dios para siempre. Y aunque todos no habían caído en la inmoralidad, en el pecado, aleluya, con mujeres moabitas, pero algunos lo hicieron. Y mira cuántos murieron. Había muchos que lo habían hecho. Muchos habían caído en eso, entonces eso es lo que debemos tener cuidado de. Pero lo que pasa es que también cuando la persona peca no está pensando ni en sí mismo, menos va a estar pensando en lo que pasa en la congregación. Y debemos tener cuidado de guardarnos a nosotros y de guardar también a nuestros hermanos. Nosotros vemos por la palabra del Señor que cuando una persona puede acarrear maldición,
congregación completa donde esté. Pero que usted se debe entender y fijarse en su salvación, en su casa, en su relación con Dios. Porque individualmente cada uno peca y nadie debe pecar porque el otro peque. O sea, porque una persona comete un error, un pecado, yo no tengo que irme detrás de él. Mejor amonestar a esa persona y que esa persona vire de su mal camino y continúe, empiece a caminar, retome el camino de la paz en Cristo para hacer la cosa bien. Bueno, tú puedes servir como instrumento para amonestar a esa persona, como en estos tiempos que debemos orar los unos por los otros, pero tú puedes ser el canal para traer luz a esa persona para que, y decirle que lo que hizo no estuvo bien. Si quiere caminar en luz. Bendito sea. No, pero usted no tiene por qué seguirlo a él. Ahora bien, el versículo 3 de número 25 está diciendo, alabado sea Dios para siempre, que por la forma en que ellos se unieron al culto a Baal, eso trajo que la ira de Dios se encendió contra ellos. Bendito sea Dios para siempre. Pero lo maravilloso es la forma como el Señor le está hablando a Moisés. Hermano, tremendo. En el versículo 4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. A los culpables, ejecútalos. A los responsables del pecado, mátalos. Porque si no sucede así y la ira de Dios cae sobre el pueblo, no iban a ser 24,000. Pero a decir verdad, solamente el Señor está diciendo que destruya su cuerpo físico, porque ya ellos estaban muertos en delitos. Amén, definitivamente ellos habían tomado la decisión de irse de la vida. Aleluya. El que se va de Cristo se fue de la vida y simplemente se abrazó a la muerte. Así. Ellos habían dejado a Dios, por ende habían dejado la vida. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Su cuerpo estaban caminando, como vemos las personas que caminan por ahí sin Dios. Miren, son personas que están caminando pero están muertas. No, y entonces el Señor, cuando se encendió en su ira, en su enojo contra el pueblo por su pecado, decía, bueno, ellos lo que quieren es morir. Ahí va. Ejecutarlos, ahórcalos. Es una palabra como fuerte y pesada. Ahora, la pregunta debemos hacer sería, una salvedad, pastor, porque en aquel entonces las cosas funcionaban así. Porque muchas personas pueden estar mirando más adelante, ver, y esa es la forma, pero eso no es Dios. Lo que pasa en la antigüedad funcionaba de esa manera. Entonces, ahora la cosa puede ser más fina, pero de igualmente dolorosa. Sí, pero a medida que vayamos ahondando, siempre cerrando el estudio, va a ver por qué Dios hace la cosa. La pregunta para nuestro contacto, la gente que no está viendo, ¿por qué cree usted que el castigo fue tan severo? Alabado sea Dios para siempre. ¿Y qué le dice esto a usted acerca de la gravedad del pecado? Porque eso tiene respuesta para mí, tiene respuesta para usted también. Así es. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios no actúa por actuar, ni siquiera por emoción. Ay, no. Sino que cuando Dios actúa con un castigo, alabado sea Dios para ser un Dios justo, que frente a un juicio justo da una sentencia justa. Bendito sea Dios para siempre, porque somos merecedores muchas veces de ese Dios que es amor, de ese Dios que es perdonador, pero que también es fuego consumidor. Cuando tú le buscas el lado, bendito sea Dios para siempre, y sobrepasa la copa de la paciencia de Dios, porque Dios es paciente. Y que sobre todo Dios siempre está buscando la manera de que el hombre se arrepienta. Aleluya. Esto no es lo que Dios quiere. No. Lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta, porque como lo dice en su palabra, Él no quiere que nadie perezca. Sí. Siempre está Dios tratando con el hombre. Sí. Usted ve que le pasa a la que una persona falló y que hizo tal cosa, y usted ve que acontecen cosas en su camino. Mire, usted puede estar seguro que si pudiese hablar con esa persona, le va a decir cuántas amonestaciones tuvo del Espíritu Santo, en cuántos mensajes el Señor le habló a través de la Biblia, cómo el Señor trató, cómo en diferentes formas el Señor trata, porque Dios no quiere que la destrucción de nadie. Bueno, lo que pasa es que el pecado de idolatría, con la burda inmoralidad sexual que estaba ligado a este pecado, estaba amenazando profundamente, aleluya, la comunión de Dios con su pueblo. Así es. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios busca y condena todo lo que amenaza esa relación. Sí, Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y si tiene que castigarlo, aún en usted mismo de manera personal, Él también lo va a hacer. De hecho, Él dice en su palabra en el Evangelio según Mateo, que hay del que haga
Y el alma que pecar, esa morirá. aleluya. De manera que Dios es así, bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera que quizás, como tú decías, puede ser que nos parezca duro, alabado sea Dios para siempre, la forma en que Dios actuó contra el pueblo, pero Dios ama al pecador, bendito sea Dios para siempre, pero rechaza su pecado. Así es. Y es verdad que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si la gente quiere morir, Él no lo va a obligar tampoco. Bueno, si usted persiste, por eso es parte de la libertad, claro, o del libre albedrío. Amén, Que dice la palabra que nosotros tenemos, bendito sea Dios para siempre. Si usted eligió ese camino, eso es una voluntad propia. Usted decide por dónde se lanza. Los dos caminos están ahí, Deuteronomio 11:26. Bueno, vamos a ver entonces la intervención de Finés. Usted sabe que Moisés ordenó a los jueces de Israel que maten a los hombres, aleluya, bajo su mando, que se habían unido al culto de Baal Peor. Alabado sea Dios para siempre. Moisés, o sea, muy obediente. Pues cuando se unieron al culto a otro Dios, estaban separándose de Dios y habían perdido la comunión con su Creador. Bendito sea Dios para siempre, que lo había sacado con mano extendida, con mano poderosa. Fuerte. Alabado sea Dios para siempre, de la esclavitud. Sí, Señor. Eso es así, eso es así. Porque mano extendida y brazo fuerte contra los enemigos. Aleluya. Para librarlo a ellos, pero al pueblo con amor y misericordia. Entonces, mientras el pueblo lloraba, aleluya, a la entrada de la tienda, de la reunión, donde estaba reunido, dice que vino un israelita y trajo una guamita. Aleluya. Y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, de todo el pueblo, Lidia, alabado sea Dios para siempre. Oye, se tuvo el descaro de presentársela a su familia. Le digo, mira, esta es mi mujer. En medio de la situación, porque mira lo que dice el verso 6. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión. Había uno que se estaba riendo, deleitando. Óigame, están pasando por la situación. Están pasando el Niágara en bicicleta con la cadena suelta. Están viviendo una situación muy dolorosa por lo que ha pasado. Hay mucho luto, hay mucha angustia, hay muchas situaciones. Y precisamente por eso, es como yo digo, a veces que usted ve trayéndola hoy, usted ve que van para el cementerio a enterrar a uno que murió por estar con los motores levantándolo. Pero todos los que van ahí van en la misma. Levantando también. Entonces aquí él ve lo que está pasando a su alrededor por esta actitud y viene con una muchacha a presentarla. Aleluya. Bueno, usted sabe que mientras esto sucedía, Finete estaba mirando, alabado sea Dios para siempre. Él era sacerdote, era hijo de Eleazar y nieto de Aarón, que era el sumo sacerdote en Israel. Y dice la palabra de Dios que Finés abandonó el campamento, la asamblea donde estaban reunidos toda la congregación, y con una lanza en mano, alabado sea Dios para siempre, siguió al hombre y entró a la tienda donde estaba él y atravesó al israelita y a la mujer. Y a mí me gusta porque fue con un solo golpe. Una sola tocada. Pero con esa sola tocada lo mató a los dos. Para mí que, bueno, yo no sé. Bueno. Yo pienso que estaban en su cosa. Exacto. Y lo encontró. O se abrazaron porque iban corriendo. O abrazados. Iban corriendo. O lo mejor iban corriendo. Se abrazaron. No, porque yo digo que corriendo, porque dice que entró a la tienda donde yo estaba. Sí, pero que él se fue, entonces Finés lo siguió. Sí. Él sabía que Finés iba detrás. No fue un tiempo, fue que al ver la situación se abrazaron. Esas eran delgaditos los dos, con una misma lanza a los dos lo atravesó. Váyanse juntos, se aman tanto, váyanse juntos. Lo mató a los dos. Bendito sea Dios para siempre con un solo golpe. Alabado sea Dios para siempre. Es una escena que describe, terrible, alabado sea Dios para siempre, la actitud pecaminosa de este hombre y de su mujer en el campamento. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, como que Finés sintió un celo profundo. Alabado sea Dios para siempre por el pecado que se cometió contra Dios. Aleluya. Y por lo que provocó en el pueblo, que la ira de Dios descendiera y entonces la mortandad cayó sobre el pueblo de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Es tremendo. Y recibió rápido la respuesta del respaldo de Dios en
¿Saben qué? Me gusta esto porque, por ejemplo, cuando tú analizas, alabado sea Dios para siempre, que el pueblo tenía prohibido, alabado sea Dios para siempre, tomar a una mujer madianita. Alabado sea Dios para siempre. Pero no solamente él la tomó, sino que la trajo al lugar de reunión que se supone que era la presencia de Dios y donde Dios entraba en comunión e intimidad con su pueblo. El tipo fue tan bárbaro y fue tan descarado que no solamente la tomó para él, sino que la llevó al lugar de reunión donde Dios se reunía con su pueblo. Entonces, cuando Finis vio esto, aleluya, frente a la orden de Dios, que parece que fue a la vista de todo el pueblo, que le dijo a Moisés, ahórcalos. Y como sacerdote tenía conocimiento de cuál era la orden de Dios también. Sí, sabía que no debía ser. Sabía que eso no debía ser. Entonces, como accionó rápido. Y esta familia israelita, porque el israelita está presentando a esta muchacha a su familia. O sea, a una familia de israelitas también. Sí. O sea, que dichosos ellos que no fueron asesinados todos. Bueno, el asunto es que la actitud era totalmente reprobada. Dice, bendito sea Dios para siempre. Cayó la plaga, bendito sea Dios para siempre. Y tal como había sido decretada por Dios, porque la palabra de Dios se cumple a rajatabla, no importa la circunstancia, no. Duélale a quien le duela. Critíquenla o no, la palabra es lo que más tenemos que ver lo que está pasando ahora. Bueno, en ese momento entonces se nos presenta a Finis, un sacerdote que trató, aleluya, con el pecado de una manera explícita, sin dar vuelta, sin rodeo, sin preguntas y sin explicaciones, fue y lo mató. Y dijo, no, el pecado hay que sacarlo de raíz. Y de inmediato lo cortó en el acto. Bendito sea Dios para siempre. Lo lindo es que eso le gustó a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el Señor entonces fue que habló a Moisés. Amén. La orden que el Señor se le da a Moisés para que ejecute y mate. Así es. Y Finis como sacerdote estaba ahí, escuchó, tiene conocimiento de cuál es la orden de Dios, al Dios al que él sirve, al que él representa. Pero tú sabías que Moisés se parece a muchos de nosotros. Que frente a una orden así tan fuerte, Moisés en una ocasión se tranquiliza. Recuerda que Moisés se tiró y dijo, no, Señor, primero acaba conmigo antes que con este pueblo. Bendito sea Dios, intercedió por el pueblo. Pero no siempre fue oído. Finis no hizo lo mismo. Como que entendió que Moisés estaba de flojo y de blandengue. Definitivamente eso era. Y arrancó para allá. Definitivamente eso era. Tú no lo vas a hacer. Porque la orden se le dio a Moisés de que ahorcara a todos los responsables, los líderes de familia de donde estaban. Sí, porque Moisés la transmitió para Pero Moisés no lo hizo. La ira del Señor seguía ahí porque no se hacía nada. Aleluya. Entonces este muchacho, Finis, el sacerdote, ir a hacer esto, entonces se aplacó la ira. Pero con todo y eso. Oye lo que dice el Señor hablando a Moisés, dice, Finis, el hijo de Eleazar, y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo con que yo habría tenido por mi honor. Alabado sea. Moisés se mereció una pela ahí. Dice, por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finis que yo le concedo mi pacto de comunión. Tremendo. Un pacto de comunión, bendito sea Dios para siempre, por medio del cual, alabado sea, él y sus descendientes gozarían de un sacerdocio inmutable, dice eterno, dice ahí la palabra, alabado sea Dios para siempre, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Usted se imagina la molestia que tenía Finis ahí, viendo lo que está pasando, sabe la orden de Dios, no se está ejecutando, no se está llevando a cabo, y al ver que no pasa nada, pues entonces el muchacho se siente en libertad de ir a presentar porque no está pasando nada, la orden de Dios no se está cumpliendo. ¿Qué te parece a ti la actitud de Finis? Bueno, en estos tiempos, y posiblemente si me escuchan, pero en aquel entonces era aprobada, y si el Señor la aprobó, ¿quién soy yo para reprobarla? Porque el Señor la aprobó.
Ahora, lo lindo es que la palabra dice, bendito sea Dios para siempre, que Él hizo expiación por los herederos. Si tú interpretas eso, que la única manera de expiar por el pecado era derramando sangre. Sangre de un cordero, sangre de un palomino, sangre. Pero en este caso, la sangre que se derramó fue sangre humana. Bendito sea Dios para siempre. Y Dios considera que fue expiación por el pecado, porque se quitó el mal de medio del pueblo y eso apagó su ira. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay cosas que a veces nos parecen quizás difíciles de asimilar y de entender, pero nuestra mente finita solamente tiene que darle gracias al Señor la palabra está ahí. Por las cosas que nos revelan, la palabra está ahí, las cosas que son reveladas. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, como tú decías, puede que sea difícil de comprender la brutal acción de Finés. Sin embargo, necesitamos verla desde un punto de vista espiritual, reconociendo, aleluya, lo serio que era la ofensa que se había cometido contra Dios. Primero, la idolatría y las prácticas asociadas con ella eran una amenaza para Israel, la nación que Dios había escogido para llevar al mundo la luz de la verdad, de ese evangelio, como una nación santa, como un real sacerdocio. Aleluya. La idolatría y la inmoralidad no tenían lugar en medio del pueblo. Bendito sea Dios para siempre en la comunión de Dios con los santos. Y mucho menos, alabado sea Dios para siempre, en el mismo lugar donde se adoraba a Dios. Aquel acto, aleluya, pecaminoso, fue doblemente era una afrenta contra Dios y era un insulto a su nombre y a su carácter. De manera que permitir que continuara habría sido dejar a Israel, alabado sea Dios para siempre, o que Israel se comportara de la misma forma que se estaban comportando los idólatras, y el Señor le había advertido a su pueblo que a ellos le estaba vedado, prohibido, alabado sea Dios para siempre, adorar los ídolos y inclusive mezclarse con las naciones paganas. Que sabemos que esto es idolatría y fornicación, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, trayéndolo eso de que justamente en la casa, en el templo, en el lugar santo del Señor, y te he oído el grito de una mujer cuando el esposo le es infiel, como si fuera poco que me sea infiel, tiene que traerla a mi casa. No, a mi propia cama. A mi propia cama. O sea que duele doble, es doble el dolor, porque no simplemente lo hiciste por allá a escondida, quizás esperando que no me enterase, sino que tuviste el descaro de venir a él a mi cama que no te importa. O sea, es un dolor muy grande y entonces el Señor está manifestando. O sea, tras que están haciendo lo que le está prohibido, tienen el descaro de traerla aquí, al lugar santo, donde se está hablando en contra justamente de eso. O sea que, y Dios mirando, porque eso es lo que pasa con nosotros, creemos que Dios nos está mirando. Entonces, en la antigüedad las cosas funcionaban así. Bueno, que el Finés estaba defendiendo el honor y la honra de Dios. Señor, amén, es porque claro. Sintió un vivo celo por en el día de hoy, que la Biblia, el pueblo con Dios. En el día de hoy, donde la palabra del Señor nos habla del trigo y la cizaña, que son casos así. Aleluya. Personas que aman a Dios, lo respetan, que se sienten un vivo celo por el Señor, pero otras que le importa tres pepinos lo que acontezca y hacen de todo. Entonces, hoy día el Señor no nos manda a matar a nadie, ni nos manda a insultar a nadie, ni nos manda a decir a nadie que se vaya. Al contrario, lo que nos dice es que lo deje crecer los unos junto con los otros. Y nosotros como trigo, procurar, tú eres trigo, procura mantenerte siendo trigo. Y déjame esa cizañita ahí que en su momento, si no cambia, despiga y empieza a dar buenos frutos, a convertirse en trigo. Mantén tu pureza espiritual. Exacto. Amén. Ahora bien, estamos mirando, alabado sea Dios para siempre, que con esta actitud Finés apartó del pueblo la ira de Dios que estaba sobre ellos. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Señor. Ahora también, alabado sea el Señor, este sacerdote sentía celo por la honra de Dios. Aleluya. Por eso Dios entonces se siente complacido y dice que la actuación de Finés se parece mucho a la actuación que él habría tenido
Lo que hubiese hecho él, exactamente. Sí. Yo hubiese hecho lo mismo, solo que Dios con su poder y su autoridad se hubiese llevado quién sabe cuánto. Eso es así. Bendito sea el nombre Alabado poderoso Dios. del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, ¿qué significa tener celo por Dios? Tener celo por Dios, lo que usted ha explicado, tener y que si veo una persona que yo sé que no está apta para estar en el altar cantando, haciendo una oración, haciendo nada en el altar, incluso tocando los instrumentos, eso me va a crear una molestia a mí. Exacto. Y yo lo voy a llamar a usted, yo no voy a esperar que termine el culto porque eso va a estar como ese molino, como un abanico moliéndome los intestinos, mirando yo a esa persona que yo sé que lo vi, que yo sé que está haciendo, que yo sé que no está bien, que a mí me conste. No porque yo me imagino, no, sino que a mí me conste. Tú lo viste allí tomando cerveza, exactamente, haciendo cosas extrañas. Alabado sea el Señor. Entonces luego lo veo allí. Tú sabes que casado lo viste besándose con otro allí en la esquina. Sí, alabado sea Dios para siempre. Y dice, no, pero ven acá, ¿qué pasa con él? No, si es a las 3 de la mañana a esa hora yo aparezco aquí donde usted está. Aleluya. Oh, claro. Qué bueno. Bueno, como hemos dicho ya anteriormente, la palabra celo se refiere al entusiasmo, a la convicción, alabado sea el Señor, dirigido a una casa o a un objetivo. Si lo aplicamos a Dios, escúchame bien, reconocemos que Finés tenía sus valores y sus prioridades en un lugar correcto. Él sentía que Dios estaba en primer lugar en su vida. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Pero también entendía que el pueblo, al igual que él, debía tener a Dios en primer lugar. Amén. En su vida. Porque él sentía devoción por Dios y estaba dispuesto a defender sus convicciones de acuerdo a lo que él sabía y conocía. Alabado sea Dios para siempre lo que Dios había puesto en su vida. Amén. Entonces, si yo entiendo como líder, porque él era sacerdote, que el pueblo tiene que caminar en la senda, en la palabra que Dios nos ha trazado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, ¿cómo es eso? Que tú vas a venir a jugar con los santos de Dios. Bendito sea Dios para echarle como las perlas a los cerdos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, eso no se puede permitir. Y Finés, alabado sea Dios para siempre, actuó en defensa del honor, alabado sea Dios para siempre, de su amado Señor, porque entendía que la casa de Dios era un templo sagrado. Digno de ser respetado. ¿Verdad que sí? Y si todos nosotros hoy día entendiéramos de esa manera que es lo correcto, que la casa de Dios es digna de ser respetada, las cosas fueran diferentes. Claro que fueran diferentes, porque Dios se gozaría y nosotros muchas veces lo que hacemos es al Señor llorar. Bendito sea Dios para siempre. Hay otro pasaje que habla también de Finés. Buscar ahí en Josué, en el capítulo 22. Bendito sea Dios para siempre, porque Finés, por lo que dice la palabra de Dios, yo veo que fue una figura importante en la Biblia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Josué, ¿dónde está ese pasaje? Josué, sí, capítulo 22. Bendito sea Dios para siempre. Ahí aparece nuevamente Josué, y a mí me llama mucho la atención porque en el versículo 10 comienza hablando de él. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, y llegando a los términos del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir como los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar delante de la tierra de Canaán en los términos del Jordán al paso de los hijos de Israel. Lo cual, como los hijos de Israel oyeron, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel y en Silo para subir a pelear contra ellos, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad a Finés, hijo de Eleazar, sacerdote, y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel. Bueno, está bien, Grilla, hasta ahí está bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando
tú sabes que ellos entraron y cruzaron Jordán. Hubieron unas tribus que se acamparon al oeste, pero otras se quedaron en la parte este de Jordán. Y Sí, esas son las que tú hablas con la media tribu. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero ¿qué pasa? Que parece que el lugar era distante, estaba distanciado del lugar de Silo, donde ellos adoraban. Y ellos levantaron un altar. Mira, ese altar estuvo a punto de desatar una guerra terrible. Sí, Señor. Precisamente porque mandar a esas 10 tribus y a Finés no era con propósito de cazaran un corderito y se lo comieran. No, fue una guerra. Fue a pelear. Estuvo a desatar una guerra, bendito sea Dios, pero solamente por el celo que se tenía por la casa de Dios y por el altar donde Dios se reunía con el pueblo, y se supone que tanto las tribus del oeste y del este debían reunirse, así como se iban a adorar a Jerusalén. Y yo le voy a decir algo, pastor, en nuestros días nosotros debemos ver que Dios es el mismo. Entonces a veces en nuestros hogares suceden cosas que usted con sus ojos está mirando, que yo estoy mirando, y que por la palabra y que el Espíritu está contrito dentro de mí, muy triste, porque sabe que yo sé lo que está pasando en mi casa, con mi esposo, con mis hijas, con mis nietos, con mi mamá, con mi papá, con los hermanos, y le pasamos la mano. Y lo vemos que están llevando una doble vida, que están haciendo cosas desagradables al Señor, pero en extremo, y lo vemos que siguen participando, como si nada estuviese aconteciendo. Entonces, ¿dónde está el celo de la casa de Dios? ¿Dónde está el celo de mi Dios que es santo, que yo estoy guardando? Yo le estoy dando entonces en ese caso más importancia a mi familia que a Dios. Y sí, la familia es muy importante, pero primero Dios. Y luego la familia. Primero Dios. Y como la salvación es personal, individual, cada quien va a tener que darle cuenta a Dios. No se le debe pasar la mano al pecado, no se le debe reír la gracia a nadie. Y si usted ama a su esposa, usted ama a sus hijos, usted ama a su esposo, usted ama a su familia, llame la cosa por su nombre y confróntelo con amor y cuidado, sí, pero confróntelo por la palabra y déjele saber que lo que están haciendo o lo que están pensando hacer, a los lugares donde piensan ir, los lugares que están visitando, que eso no le agrada a Dios y que puede acarrearle grandes maldiciones, grandes cosas. Y si va, por más que lo ame, si usted tiene que hablar con su líder, con su pastor, con su pastora, porque lo que está mirando no es agradable a Dios, tire al medio a quien sea, porque si no Dios lo va a tirar a usted. Bueno, eso fue lo que hizo Feliz. No, para que la muerte llegue a mi casa. No, tire al medio a quien sea, para que se le corrija la vergüenza. Que llegue a tu casa, fue lo que hizo Feliz. Bueno, Israel había cruzado el río y había entrado de la tierra prometida. Bendito sea Dios para siempre. Una de la tercera tribu, alabado sea el Señor, se habían quedado en la tierra que estaba situada en la parte este de Jordán. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 22 de Josué, desde el versículo 1 hasta 9. Alabado sea Dios para siempre. Pero la disputa surgió cuando estas tribus levantaron un altar, según versículos 10 y 11. Las otras tribus convocaron una guerra contra las tribus que estaban a la parte este de Jordán, según el versículo 12. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De que di que no, era una guerra. Así es. Bendito sea Dios. Entonces toda la asamblea se reunió y salió con la intención de combatir contra las tribus, contra las dos tribus y media que estaban en la parte. Era pelear que iba. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿verdad que eran unos charlatanes? Porque ya que lograron entrar, están ahí, ya han visto todo, recibieron la promesa, la tienen en la mano y van a seguir con... Óigame, la verdad que... wow. El pueblo le gusta la comodidad. O sea, ya no la quería, maldad también. Pero ya no quería subir a Silo a adorar a Dios. Y levantaron un altar, pero cuando los demás, de las demás tribus se enteraron, dijeron, tenemos que investigar qué está pasando en el este. Y entonces tomaron a Finés, que apareció realmente aquí, porque parece que Finés era como una especie de Agripino Collado, el consejero. Era el sacerdote. Era como una especie, mediador. Sí, el mediador entre ellos. Sí, bendito sea Dios para siempre. Entonces, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mira, la edificación del altar era considerada como un acto de rebelión contra Dios.
según el versículo 15 y 20. Bendito sea Dios para siempre, en un altar, aleluya, que no había sido aprobado, ni había sido autorizado por el pueblo de Israel, era considerado como una rebelión. Aunque los sacrificios fueran ofrecidos al Señor, eso está terrible. Yo creo que tú leas Deuteronomio, capítulo 12, versículo 13 al 14. O sea, porque a veces creemos que estamos haciendo cosas para Dios. A mí me llama la atención. Pero aunque yo esté haciendo cosas para Dios, a veces nosotros decimos eso, pero es para Dios, no es para el hombre. Bendito sea Dios para siempre. Pero aquí estamos viendo que cuando tú sacrificabas, aunque los sacrificios, alabado sea Dios para siempre, o los sacrificados en holocausto, fuera para Dios, tenían que estar autorizados conforme a la norma, lo establecido que dice Deuteronomio 12 ¿qué? 12, 13 y 14. Aleluya. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, pero en el lugar que el Señor escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Aleluya. Mira, yo siento una presencia poderosa. Todo lo que se hace para el Señor no lo va a recibir. Y no en el lugar que te parezca. Y cuando vemos que Usa no tenía mala intención al tomar el arca, protegerla, que se iba a caer de los toros que la estaban transportando. Lo que Usa quería con su buena intención era protegerla de que no se cayera, no se golpeara. No tenía mala intención, pero no era la orden, no era la intención, no era la dirección. Aún así, Lidia, la palabra sigue diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es verdad que yo puedo adorar en mi casa, tú puedes adorar en mi casa, pero el lugar de reunión donde se manifiesta la presencia y donde la armonía de Dios y la bendición llega, es en su casa. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, porque es verdad. Ahora bien, porque como digo una cosa, digo la otra, para que la gente no vaya a pensar que estamos confundidos. Cuando Jesús estaba adorando, aleluya, junto al pozo de Jacob, cuando la samaritana se le apareció, él le dijo, la hora viene, la hora es. Cuando ni en Jerusalén, ni en Jericó, en este lugar, adoraré al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Bendito sea Dios para siempre, supongo yo que en cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero no en cualquier lugar, así por así decirlo. Porque tú dices, bueno, yo voy a adorar a Dios en un lugar de festín, un lugar de prostitución. Alabado sea Dios para siempre, cuando yo puedo ir a la casa de Dios a intimar con Él, a la intimidad, porque dice la Biblia que enderezar calzada, ¿dónde? En la soledad a vuestro Dios. Cuando yo estoy apartado, o sea, yo entro en una especie de comunión, de intimidad profunda con Dios, y Dios se siente complacido. Hay momentos en los que podemos adorar a Dios en esos lugares que usted mencionó, que son prostíbulos, lugares de corrupción y de mala muerte. Usted va pasando en un lugar de eso, hay una persona que recibió un golpe, una tocada, está sangrando, usted va a procurar ayudar, a orar por esa persona, a clamar, a interceder, a reprender demonios. Usted ahí está orando a Dios, pero usted entró por una emergencia, por una necesidad. Aleluya. Pero no es que yo esté allí como parte de esa actividad y voy a querer decir, Señor, pero cuídame. Pero yo estoy ahí buscando que yo sé que no es un lugar para estar con una persona que honre al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le parece que era pecaminoso que los israelitas ofrecieran sacrificio en cualquier lugar que le pareciera bien? Lo que pasa es, como se acaba de leer la palabra, está ahí. Si no es el lugar donde Él le dijo, ya simplemente con eso es pecado. Bendito sea Dios para siempre. ¿A cuántos matrimonios, cuántas parejas que son creyentes, el Señor le ha dicho, esa no es o ese no es? Son creyentes los dos. Pero si Dios dijo que no es ese, no es ese. Tú estás hablando de la gente cuando está hablando con su pareja. Exactamente. A su matrimonio, aunque lo vea lindo y bonito. Ay, hermoso. Ese no es tu Bueno, en vez de entrar en una guerra, porque ese era el plan y el propósito, cuando ellos salieron para allá, para la parte de hablar con las dos tribus a reunirse con ellos. Sí, por el altar que habían levantado, alabado sea el Señor, ellos comenzaron a dialogar. Y a mí me gusta mucho, porque la palabra dice que, ¿cómo que dice? Que convencerle, porque hay que como que el diálogo, consejo, que hablando, la comunicación, la gente se entiende. Sí, así es.
me gusta eso. Entonces ellos entraron en un diálogo, comenzaron a hablar y entonces se entendieron. Y no pasó nada mayor. No pero pasó fueron nada. preparados para si se rebelaban. Sí. Pero ellos entendieron porque en su corazón no estaba el mal. Lo que estaba era simplemente, como te digo ahorita, estaban distanciados, no querían subir tan lejos, entonces querían adorar al Señor. Vamos a hacer nuestro estar aquí. No, ya armoniza con lo que tú estás leyendo, porque lo que la palabra está diciendo es que se investigara bien. Bendito sea Dios para siempre, para que no fuese un lugar cualquiera. Entonces, Finex habló en nombre de las tribus que estaban asentadas en la parte oeste del río Jordán. El sacerdote fue directo y enérgico al declarar que no debían arriesgarse al entrar en los pecados del pasado, atrayendo así juicio de Dios sobre todo el pueblo. Si tú lees, por ejemplo, el versículo 17, puedes leer aquí, del 17 en adelante. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice: ¿acaso no hemos aprendido ninguna de la lección del pecado del peor? Del cual todavía no nos hemos purificado. Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor. ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esa tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Vengan también entre nosotros. Habiten, habiten entre nosotros, pero por favor, no se rebelen contra Él ni contra nosotros. Erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. No es verdad que cuando Acán, el hijo de Sera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira del Señor se descargó sobre toda la comunidad de Israel. Así es. Recuerden que Acán no fue el único que murió. Es un pecado, se llevó una familia. A mí me encanta. Llevó su familia y 2 o 3 que estaban con él también. Me encanta el habla celo. Habla de unos 50, ¿verdad? El celo que tiene Finex, aleluya, porque dice: pero ven acá, y es que ustedes no asimilan y ustedes no entienden. Ustedes no saben lo que pasó cuando yo tomé la lanza y maté a la israelita. No sabe de qué lo libré. ¿De qué lo libré? Dice: pero todavía, ¿y cuándo es que vamos a aprender? En otras palabras, tú no sabes con quién estás jugando. Pero él lo dice: ¿acaso no hemos aprendido ninguna lección de todas las cosas que nos han pasado? Bendito sea Dios. Yo te voy a decir, me parece ver, y yo entiendo a Finex, porque tú como líder, simplemente, por ejemplo, dirigiendo a los niños y trabajando con ellos, yo como pastor te dice: pero ¿y hasta cuándo yo me voy a cansar de hablar y de decir y de enseñar esta palabra? Y es que somos locos. Es que a usted le pasa a mí también, porque no dice: pero Dios mío, ¿dónde está el entendimiento? Eso es lo que está diciendo él. ¿Dónde está el entendimiento? Aleluya. Entonces ellos le aclararon y le dijeron que no era un altar, que ellos habían levantado ese altar como señal y como testimonio de la grandeza de Dios. Sí, no había maldad en No había maldad. Pero había un riesgo por el área donde estaban. Según le dije, se estaban dando el riesgo de que más adelante las cosas fuesen cambiando. Al no ser el lugar donde Dios le dispuso, que no fue Dios quien le dijo que lo hicieran así, eso era un peligro. Era un peligro, exactamente. Eso era un peligro. Entonces ellos decidieron, los líderes, obedecer a dijeron: no, vamos a investigar lo que está pasando allá. Sí. O sea, que de algún modo, líder, Y pero fíjese, pastor, si tú ves que tu hermano se está cayendo en el hoyo, en el abismo, para que no me quite la idea, ese era el país que iba. Aleluya, tú tienes que extenderle la mano. O sea, ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Fueron a ver, investigar y amonestar primero. Eso es así. Si lo que quieren es guerra, van a tener guerra, pero vamos a ver primero qué es lo que está pasando. Porque oyeron los rumores, no simplemente fueron a destruirlo ni a lanzarle bombas de lejos. No. Que a veces nosotros escuchamos las cosas que están pasando y muy lejos. Hace un tiempito, yo pasé por el Parque Central y había una hermana y estaba sentada conversando muy amable, muy amigablemente con un varón.
Y yo procuré de que ella no me viera. Y ella no me vio, no me vieron. Estaba conversando muy amigablemente. Yo me quedé callada y yo nunca le mencioné nada a nadie. Porque yo no vi nada impuro tampoco. Pero pasó el tiempo y sin estar buscando respuesta, me enteré que esa persona era un familiar. Que es un familiar suyo. Que él no vive aquí, se encontraron, se sentaron y estaban conversando. Entonces, usted no conoce toda mi familia. Sí. Prácticamente aquí nadie conoce mi familia inmediata debido a que no soy de aquí. Entonces, si usted me ve caminando por ahí de buenas a primeras con un varón y quizá ve que me dé un abrazo, que me brinca, que me dé una vuelta, averigüe primero. Ah, sí. Que a lo mejor es un sobrino que hace mucho que no veo, a lo mejor es un cuñado, a lo mejor es un primo hermano, un familiar. Averigüe primero y no me esté señalando. Eso es así. Hay que tener mucho cuidado, hay que indagar qué es lo que está pasando y con sabiduría para no herir. Bueno, vamos a leer entonces a Hebreo, capítulo 3, versículo 12 al 15, una porción de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque la Biblia nos manda a que nos cuidemos de la incredulidad, porque muchas veces con nuestro corazón puede entrar la rebeldía, una actitud de desobediencia, y eso es dañino para nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre, para nuestra comunión con Dios. Yo estoy esperando que ella busque Hebreo y se le está poniendo difícil. Sí, porque esta Biblia como caso no la uso. Bendito ¿Hebreo sea qué? Hebreo, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Sí, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Es el texto que vamos a estar considerando y con la base de la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos ellos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que teníamos al principio. Entre tanto que se dice hoy, si hoy oyere su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación, porque algunos habiendo oído, provocaron, aunque no todos en lo que había salido de Egipto con Moisés. Aleluya. Bueno, la enseñanza que está basada inclusive en los acontecimientos históricos del pasado, estando en el nuevo pacto, está diciendo que nos cuidemos de caer en semejante actitud de desobediencia y de rebelión contra Dios y cayendo en un estado de incredulidad, conociendo la palabra, habiendo escuchado, habiendo oído, habiendo sido instruido. Tenemos que tener cuidado de no desobedecer la palabra, cayendo en una dureza de corazón, adoptando actitudes impías. Sí, porque ahí que empieza la persona a hacer lo que bien le parece. Aleluya. Cuando cierra la puerta en su corazón y empieza a hacer lo que bien le parece, lo que cree que es lo correcto para alimentar y satisfacer sus deseos humanos carnales. Sí, porque muchas veces esa tendencia, con la influencia que tenemos del mundo que nos rodea, igual que ellos, con las naciones paganas que les rodeaban, solemos ser tentados y seducidos y nos dejamos atraer, aleluya, por la concupiscencia de nuestra carne, por deseos mundanos. Sí, entonces la palabra quiere evitar que eso suceda en mí, suceda en ti, en cada uno de nosotros. Lo que nos llamamos iglesia. El Señor quiere que nos guardemos puros y santos para Él. Eso es. Porque ellos tuvieron sus tentaciones, pero nosotros tenemos, yo creo que más todavía. Hoy día son las tentaciones a granel por ahí, a 20 por chavito. Sí, entonces precisamente cuando tú notas, ese precisamente fue el pecado con el cual Finé estaba tratando con el pueblo, porque el pueblo había sido duro de corazón. O sea, Dios le había hablado, desde el principio lo había molestado y ellos no le pusieron asunto a la palabra. Entonces le está diciendo, si escucharé hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Nosotros utilizamos mucho ese término
para aplicárselo a los inconversos cuando estamos predicando por ahí, porque Amén. tienen, alabado sea Dios para siempre, pero ya eso tuvo un cumplimiento en el pasado. ¿Por qué? Porque el pueblo escuchó la voz de Dios, endureció su corazón. Para seguir tras lo que quiso. De eso se trata. Porque es que el corazón del hombre ha sido endurecido desde el principio de la creación hasta hoy. Bendito sea. Hasta hoy ha sido así. Y lamentablemente va a seguir siendo así. Porque es que esa es la labor del pecado que viene incrustado con cada uno. No la esconda. En Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, versículo 17, es un texto ya muy popular y muy conocido. ¿Juan qué? Juan, capítulo 2, versículo 13 al versículo 17, muy conocido y muy popular por el pueblo evangélico y aún por las gentes inconversa que todavía no ha hecho profesión de fe ni está en comunión con Dios. Ahí podemos ver, bendito sea Dios para siempre, el momento cuando Jesús vio lo que estaba pasando en el templo. Versículo 13 dice. Okay. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, y desparramó los dineros de los que cambiaban dinero, y volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: porque me consumió el celo de tu casa. Claro, Salmo 69, versículo 9, dice: el celo de tu casa me consume. Bueno, pero ¿por qué tuvieron ellos que recordarlos precisamente en ese momento, cuando ellos pudieron haber tomado en cuenta que la casa de Dios era casa de oración y no era cueva de ladrones? La habían convertido en una cueva de ladrones. Bendito sea Dios para siempre. Porque el ser humano tiende a olvidar, como no tenemos, cuando usted no cree firmemente en algo, usted lo olvida. O sea, las personas, usted la ve por ahí que olvidan la palabra de Dios, y cuando están graves que se recuerdan, cuando están en una gravedad en una cama o preso en la cárcel o en una situación grave, es que nos recordamos del Señor. Cuando usted, algo para usted sumamente importante está en su mente. Aleluya. Me llama la atención. ¿Tú te recuerdas lo que la palabra dice? Entrar por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Sí, bendito sea Dios para siempre. Salmo 100. Bueno, se dice la palabra. Allí los viajeros podían comprar animales, oye bien, para el sacrificio y pagar el impuesto de la casa del templo. Eso es importante. El escenario de cambiar las monedas a romanas, aleluya, por las del templo era necesario, aleluya, porque las monedas romanas se consideraban profanas para pagar el impuesto. Se tenían que pagar con dinero. Entonces los campistas que estaban ahí, para el dinero romanos, convertirlos en plata, y cambiárselo porque era aceptable. Porque era aceptable, ¿verdad? Para pagar los impuestos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero ¿qué pasa? El asunto es que se cambiaron las prioridades. Me llama la atención. Dice que los jefes de los sacerdotes habían convertido este propósito legítimo en un ardid para obtener ganancias y explotar a los devotos adoptadores. Aleluya. O sea, está bien, tú vienes a adorar, pero yo te estaba sacando beneficio a ti. Mucho. Cuando habla de explotarlo es porque si me tenía que dar 20 y yo te daba 22, entonces estaban haciendo al revés. No, yo te voy a dar 10 y dámelo 22. Bueno, o sea, abusando. ¿Por qué te recuerda el caso de Saqueo? Se había enriquecido. Era cobrador de impuestos. Claro. Aleluya, porque estaban explotando al pueblo. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y entonces había convertido algo que era legal en un ardid para sacar beneficio. Bendito sea Dios para siempre. A los y estaban ganando mucha plata. Pero mire de quién era la plata que estaban ganando, que no era de ellos uno con otro, sino de los hijos de Dios, de los que venían al templo a adorar y a ofrecer a pagar sus impuestos, a hacer las cosas bien. Además de que pagaban pasajes y que venían de lugares distantes, sí, aquí tenían que pagar. A ese chorro de ladrones y abusadores que estaban ahí. Y tú puedes estar seguro que también el animal que le vendían para el sacrificio se lo vendían al doble del precio, siempre le aumentaban el precio. Bueno, aquí tú lo tienes cómodo, no tienes que traer nada. No tienes que traerlo, está alimentadito.
pagadito, nada más tiene que venir a buscarlo aquí, pues paga lo que es, Bendito sea Dios para paga siempre. lo que se te pide. Bueno, entonces con la autoridad y el celo, Jesús sacó del templo a los cambistas de dinero y lo expulsó sin piedad. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Aquella caótica escena que hizo que los discípulos recordaran el Salmo 69, versículo 9, que dice, el celo de tu casa Me consume. consume. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Qué tú crees que significa eso? El celo de tu casa me consume. Bueno, me consume cuando vuelvo y le digo, un ejemplo, usted como pastor está mirando una situación que es totalmente adversa y usted la está aguantando y usted está mirando y cada día y usted tratando con la persona y la persona más necia. No tú te levantas porque cuando el pan no explota. Lo consume, lo está consumiendo. Lo está consumiendo porque usted lo que usted le está dando chance a la persona y le está molestando y está tratando, como usted ve la persona que todavía está más rebelde y si es posible se pone a disputar con usted, a contender. Yo te voy a decir una cosa, tal como decía Miguel Guzmán en el programa, en el culto de domingo. Hay cosas que tú no explotas por la misericordia. Por la misericordia de Dios. Eso es así, eso es así. Eso es así. Incluso la irreverencia en la casa de Dios. Honestamente, eso a mí me consume. Cuando yo veo irreverencia en la casa del Señor, a mí me consume. Porque yo creo que si usted quiere conversar con las hermanas, con los hermanos, haga un picnic en su casa o en la casa de alguno. Vamos a reunirnos un día, vamos a hacer un asado, mira, aunque sea lagartijo. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que eso que Jesús aplicó ahí es válido para nosotros en el día de hoy? Claro que sí. Claro que es válido. En nuestra congregación yo no lo veo, pero yo estoy en una congregación donde yo veo a las personas pasándose los libros, para los libros de Avon, para hacer negociaciones, y el culto encendido, y la persona, ponme esto, ponme lo otro, y marcando cosas en los libros, y yo que he hecho candela por los pobres. Aleluya. Bueno, Lidia, ya concluyendo, llegando a la parte final, el templo era el centro de adoración para los judíos en el Antiguo Testamento. Era el lugar de la presencia de Dios y el punto de encuentro con su pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Los hombres justos valoraban considerablemente el templo. Y ahora nosotros podemos entender entonces por qué Finés, bendito sea Dios para siempre, sabiendo que era el lugar de la presencia de Dios, el punto de encuentro con el pueblo. Aleluya. Y los hombres que estaban en comunión con Dios, que valoraban eso, le dolía, sentían celo, como en el caso de Finés, alabado sea Dios para siempre, cuando el pecado llegaba a la casa, que ese fue el caso que sucedió con Finés, y Finés no lo aguantó. Y se aguantó quizás un chin hasta que el Señor hablara con Moisés. Y cuando Moisés se puso medio flojón, alabado sea Dios para siempre, agarró su lanza y se fue. Y cogió a la Tú no actúas, pero yo sí voy a actuar. Sí, lo arrancó. Esto es lo que hay. Y dice, déjame quitar el pecado de medio. Lo arrancó de raíz. Y Dios aplaudió, bendito sea Dios para siempre. Te voy a mencionar algo. La palabra del Señor dice, cazadme las hojas pequeñas que son las que echan a perder la viña. ¿Verdad que sí? Y esa no era ni tan pequeña. No, hablando, es algo que voy a mencionar. Okay. Entonces, usted acaba de mencionar que la casa de Dios es el centro de encuentro, El punto de encuentro donde nosotros vamos a reunirnos. Y si Dios, que es la máxima autoridad, la máxima figura, está allí, estamos reunidos con el pueblo, ¿por qué la prisa de irnos? No, la gente quiere volar. Mire, yo hiervo, yo cierro los ojos. Cuando usted no ha dicho amén, cuando ya están cerrando las ventanas. No, porque hay gente que va a la casa de Dios y no se dan cuenta que es el punto de encuentro, el lugar donde la presencia de esa Dios pequeña se zorra, manifiesta. esa pequeña cosa, a mí me molesta, pero ¿cuál es la prisa? Si tú quieres irte, vete, que yo me quede y la cierro. Aunque Pienso yo en mi Dios interior. es omnipresente y está en todos lugares, pero el lugar donde dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ahí en su casa. Y ahí envía bendición Y vida y eterna. vida eterna. Bendito sea Dios. Bueno, en el día de hoy, la presencia de Dios está morando en nosotros, según 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice que nosotros somos templos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, donde Dios habita. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, de manera personal y directa, nosotros tenemos que cuidar el templo, tenemos que cuidar el lugar de la comunión y de la presencia. Amén. Donde Dios habita, para que el Espíritu Santo no sea contritado. Como eres limpio, mantenerlo limpio. Eso es así. Limpio por fuera y por dentro, ¿eh? Eso es así. Aleluya.
usted sea así, limpio por fuera y por dentro, como dice nuestro hermano. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5. Ahora, ¿cómo o por qué un cristiano podría perder el celo por Dios? Se va dejando, va ignorando las cosas, se va aflojando también, porque para que una persona pierda el celo por Dios, para que un hombre pierda el celo por su mujer, o la mujer por su hombre, tiene que ser que dejó de amarlo. Aleluya. Si lo ama, lo cela. No ese celo dañino, no. Ese celo de cuidado, ese celo de, oye, pero arreglarle el cuello. Ese celo de arreglarle, de que todo esté bien. Y ese celo de que también puede ver una leona o un león, porque todo eso sucede, sí. Y viene cuidado, no de pelea, no de comportarse como una impía. Pero sabemos que el diablo anda por ahí buscando. Hay vigilancia. Hay una vigilancia. Está pendiente. Mientras la esposa ama a su marido, el marido ama a su esposa, está con ese cuidado. Entonces, mientras yo amo a Dios, no podemos, si muere ese celo en mí, créame, bueno, se perdió el interés. De tus argumentos, los cristianos de este tiempo han perdido el celo por Dios o lo celan, aleluya, con un celo que consume su amor. Más bien yo diría que todavía hay cristianos que aman a Dios y que tienen ese celo que lo consumen. De verdad que sí. Que incluso usted sabe que hay muchos creyentes que lo critican mucho porque son tan celosos de las cosas del Señor que piensan que lo ven como fanáticos. Lamentablemente una gran mayoría ha perdido el celo. De Dios no le importa nada, se creen salvos, siempre salvos, y vamos por el cual. Aleluya. Bueno, de alguna manera o por alguna razón, en uno de los mensajes a los ángeles de la iglesia del Apocalipsis, el Señor habla de algo que él tiene contra una de esas iglesias porque había perdido su primer amor. Es decir, el que viene siendo el celo por la casa de Dios y por la cosa de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Porque generalmente, y tal como señala una nota que tengo aquí, dice que los nuevos cristianos normalmente sienten un gran celo por servir al Señor. No obstante, con el paso del tiempo, ese celo se puede ir desvaneciendo. Y de hecho, en las vidas de muchos se desvanece. Bendito sea Dios para siempre. Lo que nosotros debemos estar pendientes y estar con mucho cuidado, con el fin de comprender, bendito sea Dios para siempre, que tenemos que evitar, alabado sea el Señor, necesitamos recordar que el celo se refiere a una dedicación, aleluya, a nuestras confesiones, que lo que nosotros creemos debemos practicarlo con devoción y con entrega. Por encima de quien sea. Mirando a Jesús. Porque mire, el Señor nos manda a mirarlo a Él, enfocarnos en Él. Porque hay muchas personas que nos pueden infundir, tratar de inducirnos como que estamos siendo exagerados. Pero mire a Cristo y manténgase con ese celo. Y vas a recibir el mismo respaldo que recibió Inés. Estás haciendo la cosa bien. Porque a veces nos rodeamos con una familia, ay, pero estás exagerada, mira, todo lo demás hace daño. Cuando usted quiere hacer la cosa, porque como quieren un poquito de desvío, como quiere quizá el esposo, que usted le permitan por su cervecita en la nevera, usted como creyente, quiere que usted le permita un sinnúmero de cosas, hacerle party allá en la casa, con canciones ilícitas, con palabras obscenas, horribles, y usted no está de acuerdo con eso, tú estás exagerado. ¿Pero qué está pasando? No. Bueno, lamentablemente, triste decirle, yo conozco hermanos, conozco personas, aún, alabado sea Dios para siempre en nuestra congregación, no quizás que asistan de forma regular, a veces son esposos de algunas hermanas que tienen esas actitudes, bendito sea Dios para siempre, que usted no sabe ni qué decir, si son o no son. A Dios sea todo. Gracias a Dios que no sé nada de eso. ¿No sabe nada? No, y Dios lo sabe. Bueno, a Dios sea toda la gloria en esta mañana. Gracias a los hermanos y hermanas por estar ahí en este su programa Tiempos Decisivos. Hemos compartido una palabra que a mí me ha gustado porque me ha enseñado. Yo quisiera que Clidia, ¿tú quieres predicar domingo? Este mismo cosa, No, señor. ¿No quieres predicar de eso? De nada. El domingo que viene para que me trate de eso. Usted sabe muy bien que yo estoy en Texas y no estoy para... Aleluya. Bueno, primeramente, el reino de Dios, su justicia, que la tesis, Dios siga bendiciendo a nuestra hermana.
Alabado sea Dios, pero yo sé que ella va a predicar. No, yo no. ¿Usted no va a predicar? No, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa contigo? No, que se quieto. No reprenda eso. No, que se quieto, pastor. No me quiera comprometer en público, que también tenemos que ser sabios y prudentes. No, yo sé si no puede, no puede. Si es capaz de decir públicamente que no, Exactamente. es porque no. Eso yo lo puedo hacer. Bueno, de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de Tiempos Decisivos. Hoy con la compañía de Crilia Figueroa Trinidad. Dios Lorenzo Morales. Alabado sea Dios para siempre. Ella les pide oración. Y yo les digo a ustedes adiós y hasta el próximo jueves, donde estaremos con una amiga. Santo eres, maravilloso Dios, Rey de toda la gloria y toda la honra. Tuyo es el poder, Señor. A ti sea la gloria. Gracias, Padre. Te suplico, Dios, por una hermosa bendición para cada una de las personas, Señor, que vayan a ver este programa. Edifica su vida, Señor, a través de esta palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, todos están en tus manos. Gracias, Dios. Aleluya. Y si le alaban cosas, y si le alaban cosas, y si le alaban cosas, y si le alaban.